Hoy es 5 de junio de 2025. Recordamos 130 años, no de la Revolución Liberal, 130 años de la Revolución Alfarista, porque el líder de esa gran revolución fue nuestro libertador Eloy Alfaro Delgado, con un antecedente, que fue Chone el 5 de mayo de 1895, que se levantó en armas, redactó el acta de Chone, luego de la batalla de los Amarillos del 1 de mayo de ese año, que perdieron la vida coronel mexicano Ramos y Duarte y el héroe chonense Félix Guzmán. Chone entonces proclama jefe supremo de la República Eloy Alfaro, porque en el Ecuador había estallado el gran bullado por el negocio y la venta de la bandera. Eloy Alfaro se encontraba en Nicaragua, luchando como había luchado en El Salvador y otros pueblos por la independencia de aquellas naciones. Si Chone hubiera tenido un puerto, es indiscutible que Eloy Alfaro hubiera llegado a Chone, pero claro, llegó a Guayaquil, gran puerto de Guayaquil, y allí los hermanos guayaquileños se adhirieron al grito libertario de Chone y proclamaron la revolución alfarista del 5 de julio de 1895. Para esto, permítame retrotraerme un poco en la historia, porque este Alfaro libertador, que es un fenómeno mundial, diría yo, nunca fue a la escuela, nunca fue a un colegio, nunca fue a una universidad. Su padre, el español Manuel Alfaro González, le trajo preceptores de Europa directo a Montecristi para que le enseñase a sus hijos, pero sobre todo al niño José Eloy Alfaro Delgado, los grandes principios de la Revolución Francesa de igualdad, libertad y fraternidad. Y allí Eloy Alfaro, con su padre, gran exportador del sombrero de paja toquilla, era llevado de la mano a diversos pueblos de América, y Alfaro fue aprendiendo entonces de los líderes, de los héroes de entonces que luchaban por la independencia de sus pueblos. Y así se fue modelando la joven personalidad de Eloy Alfaro, hasta que muy joven en Cerro Centinela de Montecristi se juramentó por luchar contra la esclavitud de los gobiernos tiránicos de entonces y para imponer en el Ecuador la libertad. Fue una lucha intensa de 41 años de cárceles, destierros y vicisitudes. 41 años en que una vez que estuvo a punto de ser fusilado en Guayaquil por el dictador Pintivilla, Juan Montalvo escribió Los Grillos Perpetuos, lo que conmovió al mundo diplomático, intelectual y cívico de los ecuatorianos, y el dictador tuvo que poner en libertad a Eloy Alfaro con la condición que no regrese más al Ecuador. Entonces Alfaro dijo: la pluma de Montalvo me salvó. Claro que sí, pero Alfaro regresaba a Panamá, para entonces provincia de Colombia, y allá se enamoró de una dama de la alta sociedad, Ana Paredes Arosemena, a la sazón, en 1872, sobrina del presidente de la República de Panamá más tarde. Se casó con ella.
puso ya también su gran negocio importador de sombreros de paja toquilla, hizo fortunas, y esas fortunas que Alfaro hizo, consiguió aliados como los Concha, los Vargas Torres en Esmeraldas, y otros que le ayudaron a financiar incontables viajes al Ecuador infructuosos. Por eso Alfaro le decía el general de las 100 batallas y también el general de las 100 derrotas. Pero se recomponía como un ave fénix, volvía a Panamá, regresaba al Ecuador, por Esmeraldas, por Bahía de Caracas, por otros puertos. Lo descubrían que estaba en el Ecuador, lo perseguían y Alfaro regresaba a Panamá. Intentó varias veces tomarse varios pueblos de la costa, como en Guayaquil, donde resultó victorioso, hizo una mala negociación y perdió la jefatura suprema del Estado. Como la batalla de Puerto Viejo del 1 de diciembre de 1884, en que Alfaro perdió la batalla por una mala estrategia, no llegaron sus soldados a tiempo, que venían de Charapotó, venían de Guayaquil, venían de Montecristi. Pero la grandeza de Alfaro, ¿en qué consiste? En que 5 días más tarde, luego de la derrota de Puerto Viejo, donde ocurrió la primera hoguera bárbara, no fue en Quito, el 28 de enero de 1912, la hoguera bárbara primera, fue en Puerto Viejo. Luego de la derrota de Alfaro, narra el historiador Wilfrido Lor que los cadáveres se apiñaron en una pira humana en la calle Olmedo, entre Córdoba y Sucre, y allí fueron quemados cuerpos llevados en carretillas en una fosa común al cementerio general. Pero la grandeza de Alfaro, y una vez estábamos con Ivo Quillas, con varios historiadores, en un seminario histórico sobre la vida de Alfaro. Cuando yo decía que Alfaro fue derrotado en Puerto Viejo, Ivo, mi noble amigo, se acercó y me dijo: Dúmar, no le digas a la juventud que Alfaro también fue derrotado. Pero es que la verdad histórica, tarde o temprano, tiene que saberse. Como ahora que nos engañan que la universidad fue creada en 1954, cuando fue creada el 21 de noviembre de 1952, con el ejecútese de José María Velasco Ibarra. Como ahora en una revista del Bicentenario que salió del diario, que dice que el primer prefecto provincial fue el doctor Juan Donor Moreira, cuando en realidad la prefectura de Manaví se crearon en 1929, no en 1947. Es decir, se distorsionan los hechos históricos, pero tarde o temprano se impone la verdad. Entonces le dije a Ivo: escúchame lo que voy a decir a continuación. Pero 5 días más tarde, el 6 de diciembre de 1884, Alfaro libra con heroicidad, con arrojo indómito, la batalla naval de Balsamaragua, donde aún perdiendo la batalla, ordenó quemar su buque, la Alajuela, y estrellarlo con los buques gubernamentales, y pudo salvarse en un barril. No sabía nadar. Allí se internó en las montañas manavitas, fue perseguido, fueron asesinados cientos, miles de revolucionarios alfaristas. Y así Alfaro seguía en su lucha y regresaba a Panamá, y allí visitó Venezuela, Argentina, México, El Salvador, Nicaragua. Estuvo en Nueva York, donde se conoció con el gran héroe cubano Maceo, con Martín. Y cuando se encontraba en Nicaragua, explotó la revolución alfarista del 5 de junio de 1895. Esa revolución, esa heroicidad, esa trayectoria que tan magistralmente le ha cantado en sus versos
nuestro poeta coronado Vicente Espinales, aquí presente. Un aplauso para él. Llega Eloy Alfaro, entonces que debía llegar a Chole, pero no había un puerto grande, llegó a Guayaquil. Allí Alfaro conforma su primer gabinete y avanza hacia la toma de Quito. El gobierno convoca a todas las fuerzas militares y las reservas para salir al encuentro de Alfaro. Y ocurre la batalla del Gatazo, donde 10.000 hermanos indígenas ecuatorianos, al mando del coronel indígena Alejo Sanz, se unieron a Eloy Alfaro y lograron que Alfaro entre victorioso a Quito el 16 de agosto de 1895. Alfaro toma el poder. ¿Cuáles fueron los primeros decretos de Alfaro? Libertad de cultos, libertad de esclavos, libertad de reunión. Creó los normales laicos, el laicismo en nuestra patria ecuatoriana, y nombró por primera vez a una mujer valerosa, heroica, Matilde Huerta Centeno Echarapotó, la primera mujer empleada pública en Ecuador. En el Ecuador, hasta la época de Alfaro, estaba prohibido que la mujer ocupe empleo público. Y Matilde Huerta, a su paso al trabajo, recibía insultos, pedradas, vejámenes, pero abrió el camino para que hoy por hoy la mujer ecuatoriana esté a la altura del hombre que hemos tenido, incluso mujeres ya presidentes de la República de Ecuador. Alfaro, consciente que debe luchar permanentemente por la libertad de los pueblos de América, convocó un congreso americanista en México, al que se opuso Estados Unidos, evento que fracasó obviamente porque se imponía entonces la doctrina Monroe. Luego convocó en Quito la Exposición Universal, donde el primer atractivo de esa exposición fue el sombrero de paja toquilla de Montecristi. Y Alfaro retoma la idea del ferrocarril trasandino que debía unir la costa con la sierra. Idea gigantesca que inicialmente fue de García Moreno, que apenas avanzó unos kilómetros de Durán a Quito porque no tenía financiamiento. Pero Eloy Alfaro se propone construir ese extraordinario ferrocarril, porque antes en Manabí, la gente de Manabí tenía que ir a Manta y en barcos pequeños o grandes traerse a Guayaquil y subir por la cordillera Quito. Y Eloy Alfaro logra, en virtud de sus contactos masónicos, el apoyo de Harcher Harman, un empresario residente en Nueva York, quien logró la primera etapa del financiamiento y fue avanzando. Después logró, con apoyo de hermanos masones de Inglaterra y un histórico 8 de junio de 1908, lo postergó para el 25, el día sonomástico, hizo llegar el 25 de junio a Chimbacay, en Quito, la primera locomotora que unió la costa con la sierra. Fue un día de gloria para Alfaro. De todos los municipios del Ecuador llegaron con homenajes, placas, trofeos, condecoraciones. El cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador reverente saludó al presidente Eloy Alfaro en ese día de apoteosis en que la hija Colombia